Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Les decía que la semana anterior el Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate para la ratificación, porque ese es el rol que la Constitución le otorga a la Asamblea Nacional, del acuerdo comercial entre Ecuador y la República China. La Asamblea no puede cambiar una coma. O sea, el rol de la Asamblea es básicamente ratificarlo. El acuerdo está suscrito, la Corte Constitucional lo avaló, luego de presentar algunas observaciones, que entiendo fueron subsanadas, avaló justamente ese acuerdo, y con ese dictamen de la Corte a la Asamblea le corresponde justamente la ratificación. El tema es que la semana anterior, en el curso del debate y con el desarrollo del debate, surgieron ahí algunas posturas a través de las cuales no había una certeza de los 70 votos, que es la mayoría absoluta que se requiere para esta resolución del Poder Legislativo de ratificar el acuerdo comercial. Y con base en eso también se ha generado debate, discusión, algunos criterios contrapuestos, divergentes entre diversos actores que han planteado sus pro y sus contra al contenido de ese acuerdo comercial. En redes, sobre todo a quienes siguen la red social X, antes Twitter, habrán observado justamente un intercambio de criterios entre el exministro de la Producción, Julio José Prado, y el PhD en Innovación, Inti Gronever, respecto de algunos elementos de ese acuerdo comercial. Les hemos pedido a ambos, tanto a Julio José Prado cuanto a Inti Gronever, trasladar esa conversación de X a este espacio, y lo han aceptado. Yo valoro justamente la gentileza de nuestros dos invitados de aceptar participar en este espacio para conversar con la audiencia, con ustedes, oyentes internautas, sobre lo que significa el acuerdo comercial. Les saluda Julio José Prado, exministro de la Producción, y a Inti Gronever, PhD en Innovación. Gracias por estar acá. Y gracias por, primero, la disposición de participar en un debate que estoy seguro será de altura. Empiezo con Julio José Prado. ¿Por qué defender el acuerdo comercial, Julio José? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, Inte, buenos días, y a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal en el Ecuador y seguramente en el mundo. A ver, lo primero, yo vengo aquí, ¿no es cierto?, como exministro, parte del equipo negociador de este y los otros acuerdos comerciales, para poder ver, yo creo que, Fabricio, dos temas, ¿no? Primero, los temas comerciales, lo que vamos a conversar en ese momento, por qué este es un acuerdo tremendamente importante para el Ecuador, del punto de vista de las exportaciones, del punto de vista de acceso a mercados, del punto de vista de bajar costos, de una serie de elementos comerciales. Y también resolver de una vez el tema relacionado con el potencial peligro que puede generar al ambiente el acuerdo comercial con China, que lo anticipo, no existe, ¿no? No hay un peligro adicional a los temas ambientales, ya lo vamos a discutir largamente por ese tema, ¿no? Entonces, como exministro, yo estoy ya retirado de la política, estoy retirado de los temas públicos, me encuentro en la academia, me encuentro haciendo mis propios trabajos, pero creo que es mi deber el poder explicar a otra vez, como ya se lo he hecho en varias ocasiones, incluso con ustedes en otros micrófonos, qué es lo que pasa con el tema de China. Entonces, primero lo obvio, Fabricio, 1.400 millones de consumidores, el mercado de consumo más grande del mundo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tres beneficios clarísimos y 100% cuantificables. Primero, acceso a ese mercado con preferencias arancelarias reducidas de 0% para casi el 99% de nuestra oferta exportable actual y potencial. ¿Qué significa esto? Que todos los productos que ya se exportan a China tienen 0% de arancel en diferentes etapas, ya sea de inmediato, que es la gran mayoría, más del 60-65%, o en desgravaciones que van, en el peor de los casos, hasta 10 años, vamos a tener arancel 0% para ingresar a China. ¿Qué exportamos a China hoy? ¿Qué tiene ese arancel cero? A ver, lo principal que exportamos a China es camarón, algunos concentrados minerales, por ejemplo, exportamos concentrados de cobre, concentrados de plomo, exportamos también otros productos mineros, y le doy los datos de qué es lo que va a pasar con los temas de exportación. Entonces, por ejemplo, desgravación inmediata. Atún y sardina, que tienen 5% arancel, pasan a 0. Plátano pasa de 12 al 0%. El cacao, las rosas que tienen el cacao 8%, 10% de arancel, pasan a 0% en 5 años. El camarón, principal producto de exportación,
pasa del 5% al 0%, el banano pasa del 10% al 0%, las flores preservadas, que son un mercado gigantesco, pasan del 23% al 0%. Y otros productos no tradicionales, solo por poner ejemplos rápidos, ¿no? La pitahaya, el próximo producto de exportación estrella del Ecuador, sin ninguna duda. Podemos exportar fácilmente en los próximos años $1.000 millones en pitahaya. Pasa del 20% al 0% de inmediato. Arándanos, todos los berries, todas las uvillas que tenemos, de las mejores uvillas de Sudamérica, mejor que la del Perú, y recién está comenzando esa producción en el Ecuador, pasa del 30% al 0%. Hoy poner un arándano, una uvilla en China es imposible. La quinoa de la Sierra Central pasa del 3% al 0%, la piña pasa del 12% al 0% y el mango pasa del 15% al 0%. Con esto, Fabricio, Belkis, Inti, el potencial calculado de este acuerdo comercial puede llegar a ser de 5 veces superior en su impacto en la economía ecuatoriana, en el PIB, en las exportaciones, de lo que es el muy buen acuerdo comercial que ya tenemos con la Unión Europea, por ejemplo. ¿Ya? Eso del lado de las exportaciones. Del lado de las importaciones, ¿qué es lo que tenemos? Claro, primero hay que saber que estamos negociando con China. No es cualquier país, es el país manufacturero por excelencia en el mundo hoy por hoy, con costos bajos de producción, con buena materia prima, con buen acceso al mercado, con economías de escala. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Primero, toda la parte defensiva. Para poder defender a los sectores productivos, se ha hecho la negociación, y hay que calificarla así, Belkis y Fabricio, más eficiente que ha hecho cualquier país negociando con China, que son varios en América Latina y varios en el mundo, ¿no? Y lo que hemos logrado es bajar costos de producción para materia prima que venga importada de China. Inmediatamente vamos a tener ingreso de cerca de más de 4.000 partidas que van a ingresar 0% de arancel, que son materias primas, insumos, bienes de capital, tecnología para la industria. Y para aquellas industrias sensibles hemos logrado la exclusión de 820 productos industriales, manufactureros, sobre todo calzado, textil, pero también temas relacionados con la industria plástica, así como la agricultura. Correcto, Julio José. Hasta ahí estos criterios. Doy paso a Inti Gronever. Bienvenido nuevamente. ¿Por qué oponerse al Tratado de Libre Comercio con China? Buenos días, mi estimado Fabricio, Belkis, Julio. Bueno, hay que ser enfáticos en un tema. Yo no estoy opuesto al TLC que firme Ecuador con China. Yo estoy opuesto al TLC negociado en el gobierno de Guillermo Lasso. Eso es una enorme diferencia. Yo soy globalista, yo creo que el país tiene que abrirse. De hecho, tenemos que firmar acuerdos no solamente de comercio, sino de cooperación en varias áreas. ¿Por qué estoy en desacuerdo de que el Ecuador firme el TLC con China, negociado en el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Porque no se tomó en cuenta información importante sobre el potencial que tenemos nosotros de recibir la contaminación que ya existe en China. No es lo mismo negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea, que de hecho está ya restringiendo todo lo que tiene que ver con exportación de residuos. Se tomó esa decisión el año pasado a cualquier país que no sea parte de la Unión, que China, que tiene gravísimos problemas medioambientales. Y voy a mencionar esto no en contra de toda la población china, es una realidad. Y esa realidad hay que tomarla en cuenta y se debió tomar en cuenta cuando se hizo la negociación, abriendo justamente la conversación para que las personas que nos preocupamos del ambiente de este país tengamos la oportunidad de dar feedback, que tengamos la oportunidad justamente de comentar estos temas. El Ecuador es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del planeta Tierra. Eso es lo que tenemos como país. El futuro, el presente y el futuro de este país es nuestra biodiversidad. Tiene que ser cuidada, tiene que ser protegida. Tenemos que tener muchísimo cuidado de que el Ecuador se termine generando aquí graves efectos por modelos de negociación que se dan justamente por el libre comercio. Entonces eso es importante. Vamos a ver con quién firmamos o estamos justamente un acuerdo que tiene que ratificarse en la Asamblea, a lo cual nos oponemos. China consume el 20% de los plásticos que se producen a nivel planetario. Se producen 60 millones de toneladas de plástico en China. De eso, para darles una idea, para que tengan una idea del volumen, eso es un equivalente en peso a 30 millones de autos
a la querida audiencia que nos está escuchando. Eso es 200 veces el parque automotor de todo el país. Tengo una idea del volumen de producción que existe en China. De todo ese volumen, solamente el 17% se recicla. ¿Qué quiere decir? Tenemos un país en crecimiento, con una industria, la más grande industria a nivel internacional, pero solo se recicla el 17%. Por ese sentido, China, datos comprobados, cerca del 20% de todo lo que se produce en China va a terminar en el medio ambiente. Va a terminar o en botaderos a cielo abierto, o va a terminar siendo quemado, o va a terminar en los ríos de China. De hecho, los ríos que mayor polución arrojan hacia el Océano Pacífico, como el Yangtze en China, justamente tienen este gravísimo problema por la cantidad de contaminación que se genera. Usted nos está planteando entonces un problema de China medioambiental. Que puede llegar al Ecuador y les voy a comentar cómo. Pero antes de que comente eso, pero no va en contraposición, hay una nota que publica la ONU. China se encamina hacia la neutralidad del carbón en 2060 y a tener la construcción de plantas de carbón en el extranjero. ¿Esto no se contrapone a lo que usted está diciendo, Inti? 2060, mi estimado Fabricio. Ahora China es el principal país que lamentablemente arroja basura hacia el océano. Estos son datos comparados de los 14 millones de toneladas de plástico que ingresan a los océanos a nivel internacional. Cerca del 15% de todo eso viene justamente de China. ¿Por qué creen que China tiene justamente esta necesidad de tener estos buques internacionales que terminan llegando a aguas cercanas al Ecuador para poder captar pescado, por ejemplo? Porque el ecosistema marino de China se encuentra altamente degradado justamente por este proceso de contaminación. Y una de las razones por las cuales China terminó como ha terminado es por la importación de residuos, de desechos, de desperdicios que ciertas personas a nivel global que malinterpretan los conceptos de economía circular decían que es materia prima. Yo he trabajado 10 años en el sector productivo del país, tengo un masterado en manufactura y he trabajado también en empresas de manufactura en Europa. De hecho, produzco tecnología. El desecho, el residuo o el desperdicio no es materia prima. Eso es lo que pone la gente en el tacho. Hay que darle un procedimiento para que justamente pueda ser reaprovechado. Y lo que le terminó pasando a China es justamente, era el principal país que recibía los desechos, los residuos y los desperdicios del mundo. Por eso China tomó la decisión en el 2018 de hacer una prohibición a la partida arancelaria 3915, la cual ha hecho que China ya no reciba basura de otros lugares del planeta. Esto fue, y tengo aquí, si necesitamos del respaldo, justamente la notificación a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que sucede? Mientras China toma esa decisión, mientras tenemos gravísimos problemas de contaminación en China, en el acuerdo comercial que tenemos con este país, en el cual, ojo, China tiene prohibida la importación de esta partida 3915 de residuos plásticos, el Ecuador, en el acuerdo comercial con China, entre alrededor de 50 productos. Yo me he dado el trabajo de revisar todos los productos que existen dentro del acuerdo comercial y hacer una lista de los que más me preocupan, que tienen arancel cero. Y dentro de esos, aquí está, el 3915, arancel cero. ¿Cómo vamos a evitar que justamente la exportación de residuos y desechos, porque China no importa, pero sí exporta, de hecho ya hay problemas en países como Malasia, ¿cómo vamos a evitar que justamente el país con mayor problemas de contaminación a nivel internacional, con efectos probados en otros países, no termine afectando al Ecuador? Déjeme cortarle ahí y cederle la palabra a Julio José. Julio José, ¿qué responde usted frente a esta inquietud de Inti Gronever? A ver, lo primero, Fabricio, es decir que todos en el Ecuador debemos ser ambientalistas, conservacionistas, debemos siempre velar por el ambiente. Yo no estoy en contra de la posición respetable de las instituciones que firman, digamos, este comunicado que ha compartido en redes Inti, que son cerca de 89, 90 o seguramente ya están cerca de 100, pero lastimosamente están leyendo mal el Tratado de Libre Comercio. Y no es culpa de esas instituciones.
porque evidentemente no todos tienen que entender cómo se negocia un acuerdo comercial y cómo leer las partidas de ese acuerdo comercial. Inti acaba de cometer exactamente ese error. ¿Cuál es? Primero, él acaba de poner en el texto del TLC con China, puso control buscar. Y puso la palabra desechos, y puso la palabra chatarra, y puso la palabra residuos. Y evidentemente cuando uno suma en forma literal cuántas veces aparece la palabra desechos en el TLC con China, le van a salir 40, 50, 60 veces en este caso, en el texto de China y en el texto ecuatoriano. Cuando uno ve el acuerdo comercial de la Unión Europea, sale exactamente la misma cantidad de veces la palabra desechos en el TLC. Si es que uno ve el arancel abierto, sin negociar nada, abierto del Ecuador, y pone la palabra desechos, se va a dar cuenta que la palabra desechos está atada a partidas arancelarias que tienen 0% de arancel ya, hoy por hoy. Julio José, pero ahí, ¿cuáles fueron en concreto los términos de negociación de este acuerdo sobre la base de lo que ha alertado en este caso Inti Gronever? Ok, voy a eso. Entonces, primero para explicar. Entonces, cuando uno hace una negociación, negocia, digamos que el arancel o las partidas arancelarias son como un diccionario. Están todas las palabras, las vayamos a utilizar o no. No por sacar una palabra del diccionario se quita ese concepto del uso cotidiano. Lo mismo en los TLCs. Todo a nivel internacional en un acuerdo comercial está regido por la OMC y la Organización Mundial de Aduana. Es decir, todo lo que estamos negociando en el TLC está contenido ahí. Y ahí están rubros, y le voy a poner ejemplos absurdos, extremos de lo que están contenidos en cualquier acuerdo comercial. ¿Sabía usted que en el arancel de Estados Unidos, la cocaína, el LSD, la marihuana, está con arancel cero? ¿Sabía usted que en el Ecuador todas esas drogas están con arancel cero? Y que también en gran parte del mundo están con arancel cero. ¿Significa eso que porque estén notadas en el arancel o que estén con arancel cero, alguien va a permitir la exportación, la importación de drogas, o que están fomentando los de Estados Unidos o la China o el Ecuador la exportación e importación? No, es porque se negocia así. Ahora, en el tema ambiental, Belkis, Inti no tiene la razón. ¿Por qué? Porque hay normas nacionales a nivel de constitución, a nivel del Código Orgánico Ambiental, a nivel de la ley reciente de economía circular y normas incluso del Ministerio de la Producción que hacen lo que Inti ya pide, que es prohibir la importación de ciertos tipos de desechos plásticos, como Inti le llama. Expresamente hay esa prohibición. Expresamente, a nivel de constitución, a nivel de Código Orgánico Ambiental, a nivel también de la ley de reciclaje. Pero no está en el acuerdo, en el texto del acuerdo. En el texto del acuerdo también tácitamente dice, porque hay varias malas interpretaciones que se han hecho. En el texto del acuerdo dice clarísimo, se van a fomentar y hacer los mejores mecanismos para inversiones, pero ninguna inversión puede estar por encima del tema ambiental. No se puede relajar nada, y dice textualmente el TLC, no se pueden relajar las normativas ambientales, las licencias ambientales y demás por fomentar una inversión. Y después le doy un dato más, Belkis y Fabricio, con respecto a la partida 3915, que es la que le preocupa a Inti y que debería preocuparnos a todos. Está evidentemente hoy por hoy prohibida la importación, se importaban cerca de $2 millones, pero para terminar esta parte del análisis, son ciertas las cifras que da Inti con respecto a China. Así como si es que uno ve temas de contaminación ambiental de Europa, de Estados Unidos, de las principales potencias del mundo, son las mayores contaminantes. Pero no por poner cifras de cualquier tipo significa que eso tenga algo que ver con el tema del TLC que estamos negociando. ¿Cómo se junta todas las cifras de problemas internos que tenga China, de problemas internos que tenga Estados Unidos, en temas de cualquier materia con lo que se ha negociado el TLC? Hay que leer el TLC y hay que aplicarlo en línea con lo que se negoció y en línea con nuestras normas locales. La Constitución prohíbe justamente la importación de residuos peligrosos, de desechos y demás, el Código Ambiental, las leyes y también las leyes del Ministerio. Gracias, Julio José. La respuesta de Inti Gronever. Bueno, primero que, estimado Julio, enseñárame cómo sacar listas con Control Find, porque esto en realidad es un trabajo que tocó hacer a mano, ¿no? O sea, no... Yo no leo la mente de las personas para pensar que... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Ahí es donde justamente hay que tratar de ampliar el debate
y eso es lo que se tuvo que haber hecho cuando se negocia algo tan importante, porque al país ya se importa basura bajo la partida 3915. Más de 60.000 toneladas, investigaciones internacionales que de hecho llegaron a medios de comunicación internacionales como The Guardian. Quienes nos están escuchando pueden tranquilamente poner importación basura Ecuador The Guardian y les va a salir justamente un reportaje del 2018 en donde se alertaba que el Ecuador se está volviendo uno de los principales lugares donde la basura, sobre pretexto de materia prima, y no lo es, se está importando al Ecuador. Hay varias empresas que lo hacen. ¿Y cuál es el inconveniente? Que mientras esa importación que llega acá al país se está dando, el Ecuador no recicla ni el 3%. Tenemos gravísimos problemas de manejo de residuos en todo el país y no podemos cerrar los ojos a esa realidad. Tenemos el relleno del Inga, acá en Quito, que hace 5 años llegó a su capacidad máxima. Relleno que si se empieza a dar una industria de traer la basura de otros países para justamente tratar de producirla o de hacerla una transformación hacia la materia prima, va a poner también un impacto directo hacia todo lo que tiene que ver botaderos. Pero aquí en el Ecuador no solamente hay rellenos, hay botaderos a cielo abierto. Más de la mitad de todos los cantones que tenemos acá en este país todavía tienen botaderos a cielo abierto. ¿Cómo vamos a controlar? Y eso es lo que justamente se ha denunciado desde los grupos ambientales en diversas investigaciones que se han dado a nivel nacional e internacional, que gracias a esa apertura que se ha dado de esta partida 3915, que se encuentra en el TLC con arancel cero, y que del otro lado de China está prohibida. Así es que nosotros no podemos mandar partidas o bajo estos residuos ecuatorianos hacia China, porque China la prohibió desde el 2018 y de hecho tiene mayores controles con el otro tema de residuos, sobre todo plásticos, porque tiene un 0.5 de pureza, eso es lo que ellos piden, perdón, de impurezas. Entonces son muy críticos por todo lo que está pasando con China. Pero yo no estoy hablando de otros TLC, estoy hablando del TLC que está tratando con China, que tiene este grave problema y que ya hay denuncias internacionales de la exportación de basura desde China hacia otros países como Malasia, que está generando graves problemas. Entonces, no podemos decir que el Ecuador no se va a convertir o se deje esa puerta abierta cuando ya está sucediendo en otros países, cuando el Ecuador ya está recibiendo basura bajo esa partida. Un sinnúmero de denuncias. Hay un libro escrito por varios académicos ecuatorianos justamente de esta partida. No me quedo ahí, porque hay que ser también bastante realistas. Hay una postura errónea de justamente el gobierno del expresidente Guillermo Lasso de considerar a la basura como materia prima. Eso es un concepto de error. Yo daba clases en la maestría de economía circular, justamente una de las primeras clases que les daba a mis estudiantes es indicarles que la basura no es materia prima, necesita un tratamiento. ¿Pero por qué dice que ese concepto lo manejó el gobierno anterior? Porque justamente en los estudios de investigaciones que hicieron varios académicos ecuatorianos, la justificación para permitir que se importe basura bajo y siguen haciéndolo, hay industrias que lo hacen aquí, bajo la partida 3915, es que es materia prima. Déjeme escucharla a Julio José. ¿Es así? Usted fue parte del gabinete del presidente Lasso. Sí. ¿Es así? ¿En el gobierno anterior consideraron a la basura como materia prima, Julio José? Falso. Falso lo que está diciendo Inti y lo voy a demostrar primero con lo que dice el Código Orgánico del Ambiente. Y el Código Orgánico del Ambiente prohíbe, desde hace varios años, antes del gobierno del presidente Lasso, antes de que nosotros estemos ni siquiera pensando en negociar el TLC, regula la importación o prohíbe la importación de residuos y desechos. Y dice, se prohíbe la introducción e importación al país de residuos y desechos. Esto textual del artículo 227. Y dice, para el caso de residuos no peligrosos y especiales, se permitirá la introducción e importación única y exclusivamente cuando se cumplan 3 condiciones, no una de ellas, 3 condiciones. Cuando el fin solamente sea de aprovechamiento, cuando exista la capacidad técnica y tecnológica comprobada para aprovecharlo, para la gestión ambiental, y tercero, para satisfacer la demanda nacional cuando se esté priorizando el tema y que no sean residuos peligrosos y demás. Entonces, no es del gobierno del presidente Lasso, esto está en el Código Ambiental, primero. Segundo, en la ley de el tema del plástico de un solo uso, ¿no es cierto? Aprobado hace un par de años. Hace pocos años, sí. ¿Sí? Esa ley prohíbe la importación de plásticos de un solo uso. Ya está prohibido, igual que lo está haciendo China. Ok. Vamos a lo siguiente.
no es del gobierno de Lazo. Estas son las leyes las que dicen qué es un residuo peligroso y cuáles están permitidas para poder importarse bajo estas categorías. Pero vamos al tema de la partida 3915. Yo me leí el fin de semana el libro al cual hace referencia, y me lo leí, el libro al que hace referencia INTI en este momento. Ok, vamos sobre la partida 3915. Esa es la que INTI y muchas personas dicen que es lo que se llama la basura plástica y que por eso nos vamos a contaminar con China. Primero, y aquí tengo una pregunta para INTI, ¿de dónde viene principalmente la partida 3915 importada? ¿Viene de China o viene de otros países? ¿De dónde viene INTI? La 3915. ¿De qué país traemos? Bueno, aquí está la respuesta a la falacia de Julio, ¿no? No, el dato. Perdóname, tú estás diciendo que estoy diciendo una mentira. Sí. Ahí está, amigo. ¿De qué año es de ese artículo? ¿De qué? Esto es 2019. Ok, no, eso es 2022, es de ahí. Esto salió en función del estudio de The Guardian del 2019. Ok. Entonces, nota de plan B. Revisen. Entonces, no podemos hacer... Te voy a dar el dato actualizado ahorita mismo, pero si me puedes contestar la pregunta, ¿de dónde viene importada la partida 3915? Entonces, que no se importe, de hecho, no me gustaría dar el nombre de la empresa, que una de las principales importadoras de basura acá en el país, pero si no ya estuviera cerrada, pues Julio. O sea, aquí hay empresas que justamente se dedican a la importación de basura, a hacer el tratamiento, y de hecho ya ha habido problemas ambientales. Tú me preguntabas del otro día... No, te pregunto de dónde viene. Un segundito. Tú me preguntabas del otro día yo puse un dato del río San Pedro. Yo tengo una máquina que justamente evita que la basura plástica siga viajando aguas abajo hacia el río Guayama. ¿Sabes por qué la puse ahí? Porque sabíamos que hay descargas ilegales de una empresa que importa basura, justamente, aguas de arriba del San Pedro. Entonces yo tengo datos reales. Día tras día tengo una máquina colocada en el río San Pedro y nosotros vemos descargas y filtraciones de empresas que se encuentran aguas de arriba, que muy probablemente vienen de esa importación, que la siguen haciendo. Ahí está la empresa. No es que ha dejado de existir. Y son 2 empresas a nivel nacional. Solamente 2 empresas están importando todas esas cantidades que existen a nivel nacional, con datos que incluso no han querido dar a la investigación ecuatoriana. Datos ha sido muy difícil para los académicos ecuatorianos incluso poder encontrar esa información. Entonces es una falacia, y lo digo así, que no se esté importando basura del Ecuador, porque si no esa industria que se encuentra ahí no existiese, porque ellos usan principalmente basura que proviene de Estados Unidos. Y justamente se da desde Estados Unidos, porque Estados Unidos ha empezado a generar ese problema de dónde poner su basura después del corte del 2018 que se dio con China. Ahora lo mismo le está sucediendo a China. China, por el mismo problema que tiene, está buscando dónde colocar su basura. Eso es lo que está sucediendo en países como Malasia. Y el Ecuador ya tiene abierta esa posibilidad. Ya se está importando. No le mintamos a la gente. Existen empresas que se dedican exclusivamente a tratar basura importada para, en teoría, generar productos, cuando acá en el país tenemos solamente menos del 5% se recicla. Y la basura de aquí es igualita a la basura de China y Estados Unidos. Perdónenme, de cualquier lado. No hay motivo bajo el cual tengamos que estar importando basura para empresas cuando eso se puede conseguir aquí en el país. Déjenme hacer una pausita, Julio José, para la réplica de Julio José. Estamos en esta interesante charla, un debate de altura entre Julio José Prado, exministro de la Producción, e Inti Gronever, PhD de Innovación, hablando sobre algunos elementos del acuerdo comercial con China. No se me desconecte, tengo que cumplir con los patrocinadores. Seguimos en par de minutitos aquí en A Primera Hora. Inicio de espacio publicitario. Nuevo Elviv Hialurónico Pure de L'Oréal Paris. Una fórmula con doble acción, con ácido salicílico para ayudar a controlar la grasa de la raíz y ácido hialurónico para hidratar la fibra capilar hasta 72 horas. Nuevo Elviv Hialurónico Pure de L'Oréal Paris. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Si eres fanático de la velocidad y el ahorro, entonces eres fanático de Fibra Max. Fibra Max te da 400 megas de internet por fibra óptica con Super Wi-Fi 6 por solo $17.50 al mes más impuestos.
Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos 099-2020-600. Precio promocional. Aplican condiciones. Fibra Max. Fanáticos de la velocidad y tu ahorro. Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. Por primera vez en Quito, juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Sé parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Molinos Champions. Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Armónica. Fin. Espacio publicitario. Muy bien, seguimos acá en esta charla hablando sobre algunos elementos del acuerdo comercial entre Ecuador y China que está para ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Inti Gronever y Julio José Prado están acá. Réplica de Julio José, que antes de la pausa justamente quería comentar algo. Julio, usted tenga la bondad. Muy bien, a ver, directo sobre el tema de la partida 3915, que es la que Inti le llama la basura de plástico, ¿no es cierto? Y que es el centro del debate en este momento. Yo le preguntaba a Inti, ¿de dónde viene eso? Él ha respondido de Estados Unidos. Ok, Estados Unidos no es China, estamos debatiendo el TLC con China. ¿Cuánto de esa partida venía hasta el año 2022 de China? 0.6%. China no es el problema en ese tema de la supuesta basura. Podemos decir todo lo que puede pasar en el futuro. Podemos hacer futurología. Puede ser que nos invadan los marcianos, pero eso no está en el texto del TLC. Y no estamos hablando de Estados Unidos. Cuando firmemos un acuerdo o negociemos un acuerdo con Estados Unidos, veremos qué es lo que sucede. Las normas protegen la importación, prohíben, restringen la importación de esto. Y un tema adicional. Inti ha dicho que hasta el año 2022 se seguían importando estos residuos y desechos plásticos en la partida 3915. Les voy a dar el dato de cuánto se importaba en esa partida en el 2021-2022, durante nuestro gobierno. 2021, datos SENAE, data información real. Se importaron 2.1 millones de dólares de esa partida. No es muchísimo, pero cualquier nivel puede ser importante, ¿no es cierto?, para cuidar el ambiente. 2.1 millones. En el 2022 se importaron 3.4 millones. Ok. Inti me dijo en redes sociales, lo he vuelto a mencionar, que yo no he hecho absolutamente nada por cuidar que no venga esa basura y sigue llegando. Ok. El 21 de septiembre del año 2022, cuando estábamos en este proceso todavía de la negociación y ratificación del acuerdo y demás, 21 de septiembre de 2022, en el COMEX, presidido por, cuando yo era ministro, y por el viceministro en ese momento, Daniel Legarda, que fue el ministro, pusimos una resolución. Y es la resolución COMEX número 15. Está online y se las voy a dejar también el link en las redes sociales. ¿Qué dice esa resolución? Dos cosas importantes. Primero, que se prohíbe la importación. Específicamente, desde el ministerio no se dan licencias para la importación de plásticos de un solo uso a partir de octubre de 2022, cuando estuvo en vigencia la ley. Y el segundo tema que dice es que se restringe, incluso para uso industrial como materia prima, el tema de utilizar esta partida 3915, porque justamente lo que dicen los científicos afuera y acá es que esa partida había que restringirla. ¿Y sabe qué pasó con la data? Data real del 2023. Se importaron en el 2022 3.4 millones. ¿Cuánto se importó el año pasado de la partida 3915 que le preocupa a Inti y a todos? $2,000. Bajó de 3.4 millones a $2,000. El problema que sostiene Inti ya no existe. Y no existe porque nosotros en el ministerio sacamos una resolución a través del COMEX que tiene que ser cumplida por esas empresas. ¿Qué significa esto? Yo estoy de acuerdo con el trabajo que hace Inti. Estoy de acuerdo con el trabajo que hacen los científicos de recuperación de las cuencas hídricas, de proteger el ambiente y demás. Creo que tienen que haber 100 de estas personas o 1000 de estas personas trabajando en el país. ¿Cuál es el rol de los que hemos estado en la política pública y el rol de los que ya no estamos en la política pública? Identificar dónde hay esos elementos de riesgo y eliminarlos para que no haya contaminación. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con China?
No estamos importando esa partida de China. Segundo, ya estaba el arancel en cero. Esto es otro tema importante. No es que por el TLC con China esa partida de pronto apareció y de pronto le pusimos en cero. Ya estaba en cero. Es más, Inti, esa partida 39-15 ya estaba en cero hace 10 años cuando se negoció con la Unión Europea. Ya está en cero con Chile. Ya está en cero con Colombia y con Perú. Entonces, decir que porque está en cero nos va a invadir la basura de China, porque China contamina y hacen lo que sea, es una especulación burda. Correcto. La contrarréplica de Inti Gronever. Justamente lo que hacen cuando negocian TLC es tratar de evitar temas a futuro, ¿no? Entonces, hablar de que se hacen negociaciones sin esperar resultados a futuro me parece un poquito jalado de pelos, digámoslo así. A ver, en el artículo 2027 dice clarito, voy a ir a la parte que no les gusta leer. Dice, para el caso de los residuos no peligrosos y especiales se permitirá la introducción o importación única y exclusivamente cuando se cumplan las siguientes condiciones. Cuando el fin solamente sea el aprovechamiento. 2. Cuando exista capacidad técnica y tecnológica para el aprovechamiento y con ello se garantice la adecuada gestión ambiental. Y 3. Hasta satisfacer la demanda nacional. Esto es lo que se tiene que eliminar. Es lo que leí hace un momento, ¿no? Esta parte de aquí, el Ecuador no debe recibir basura de ningún lado, porque se esfuerzan en una partida y luego usan otras partidas. Eso ya se dio justamente en China también. Hay que aprender de otros países cómo fueron eliminando partidas arancelarias, porque eso es lo que le sucedió justamente a China. Se pasan por la una, van hacia la otra, porque siguen habiendo empresas aquí que están importando basura, y ya lo han hecho de China. Solo falta dejar esa puerta abierta, con las condiciones que tiene de contaminación China, a un país como el Ecuador, como lo que le está sucediendo a Malasia, porque estoy dando datos, el dato mata al relato. No estoy hablando de especulaciones, ya se está dando eso a países que tienen abiertas esas puertas. Entonces solo falta que producto de esa negociación, a mi criterio errónea, y por eso no creo que se debe aprobar en la Asamblea Nacional, porque ya el Ecuador tiene esa puerta abierta. El Ecuador ya está importando basura. Buscan las alternativas y los métodos para cambiar entre partidas justamente para seguir manteniendo esa industria que se dejó abierta y que lo habíamos alertado. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer control efectivo, datos del MAE, necesitáramos tener en todos los puertos equipos portátiles de fluorescencia de rayos X para poder determinar si lo que se importa en realidad tiene una diferencia entre residuo y desecho. Yo creo ¿Cómo se controla eso? ¿O no existe control? No existe control. Eso es justamente lo que hemos hablado nosotros justamente. A pesar de que datos del propio Ministerio de Ambiente, que dicho sea de paso tiene cifras totalmente diferentes a lo que tiene la SENAE, lo que tenía el Ministerio de Producción, se ha notificado esto a las autoridades. La solución es que cuando se negocien TLCs, se tenga en cuenta que todo lo que son residuos y desechos no deben ingresar al país, porque la normativa ambiental que tenemos, lo que nos ha sucedido, es que no tenemos la capacidad para poder controlar. Y voy a dar un ejemplo muy claro de algo que nos pasó recientemente, que no es basura. ¿Qué pasó con el tema del plomo en la canela? No sé si ustedes vieron este gravísimo problema que tuvimos de la canela exportándose o productos ecuatorianos con canela. Que fueron retirados del mercado por ARSA. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Estados Unidos da la alerta del contenido de Pero plomo. aquí fueron retirados. Acá fueron retirados después de que Estados Unidos se dio cuenta. Entonces, eso es justamente lo que dice el convenio de Basilea, del cual, de hecho, el Ecuador es signatario. Los países en desarrollo que tienen graves problemas de manejo de residuos no deberían hacer importación de basura. Y no lo deberían hacer aún más en países que tienen igual o mayor problemas de contaminación como China. Entonces, eso es lo que justamente está abierta esa puerta. Lamentablemente, este problema, no porque nosotros tengamos la oportunidad de negociar ciertos productos a China que ya se están exportando desde el Ecuador, vamos a dejarla abierta a otro lado. La lección aprendida: cuando hagan negociaciones de TLC, llamen también al grupo ambiental de este país para que les podamos apoyar. No hagamos estos debates cuando ya no hay ni cómo cambiar una coma, porque esa es la realidad. En la Asamblea Nacional ya no se puede cambiar ni una coma, ya no se puede aportar en nada.
y no por eso vamos a dejar la puerta abierta a este país para que eso suceda. Y solo concluyo con algo. ¿Qué pasa si la propia contaminación que se empieza a dar en este país, que estoy denunciando justamente con la máquina que tengo en el río San Pedro, de que se está dando, termina afectando a los productos de exportación del Ecuador, porque se usan el agua de los ríos de este país y luego se encuentran contenido de micropartículas en los productos de exportación del Ecuador? ¿Qué va a pasar por medida fitosanitaria? Nos van a cerrar la puerta. Entonces, no podemos, lo uno no va de la mano sin lo otro. El Ecuador necesita proteger su ambiente cuando tiene que hacer proyectos de libre comercio. Si no lo hace, del otro lado, nos van a mandar cualquier cosa porque no tenemos la capacidad. Esto está comprobado. No tenemos la capacidad para poder evitar que justamente productos, incluso contaminados, lleguen al Ecuador. No tenemos la tecnología, no está instalada. Entonces, la solución es no importar basura bajo ningún concepto. Eso hay que cerrarlo y no está cerrado. Y eso abre la puerta a lo que estamos comentando. Julio José, sobre la base de lo dicho por INTI, tenemos interacción de los oyentes. Nos dicen, por un lado, quién controla a las empresas importadoras que no traigan basura al país, pero aunque esté prohibido, siguen importando. Y ahí usted ha sido enfático en señalar que existe protección de la norma. Sin embargo, tenemos otro mensaje de Caro Zurita que nos dice, si viviéramos en el país que se cumple la ley y se hace control, claro que lo que dice, en este caso, el exministro sería lógico, pero en Ecuador tenemos la institucionalidad más debilitada en control y cumplimiento ambiental de América Latina. Esto necesitaría un compromiso real del gobierno actual que no negoció este acuerdo para que casa adentro se fortalezca y garanticen las cosas. Lo veo muy complicado, dice el oyente. A ver, lo primero es que los TLC son un punto de partida. Cualquier TLC es un punto de partida que da un plazo de desgravación, un plazo para poder adecuar normas internas, para que las empresas se presten para trabajar en competitividad, se preparen en diferentes niveles, ¿no es cierto? Para poder hacer todo lo que INTI pide, que es correcto, más controles, más presupuesto, más gente en la aduana, más escáneres, más capacidad técnica que le hace falta al Ecuador en tema obvio. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta presupuesto. Hace falta riqueza, hace falta que los propios exportadores tengan la capacidad de poder pagar por esos estudios. ¿Cómo se hace eso? Abriendo el Ecuador al mundo para que esos productos puedan vender más y mejor a nivel internacional, para que tengamos menores costos de producción y que eso le signifique al Estado más ingresos que destine después a la protección del ambiente, al cuidado de temas de calidad, etcétera y demás. La norma del Ecuador es muy clara en términos de calidad, ambientales, laborales y demás. Ningún TLC está por encima de eso. Y este TLC de China no negocia esos temas. Los preserva la capacidad del Ecuador de que su normativa interna o incluso la normativa andina está por encima del TLC que se ha negociado. Entonces, eso es uno. Lo segundo, fíjense el argumento de INTI, ¿no es cierto? Primero hablamos del tema comercial. Del tema comercial no se ha dicho nada. Yo asumo que está a favor de todos los temas de beneficios que van a haber por el lado comercial. Creo que eso es obvio. Lo segundo, todo el debate de más de 40 minutos se ha centrado en la partida 3915, que de esta que INTI le llama la basura de desechos plásticos. Dimos cifras, vimos que no viene de China, viene de Estados Unidos. Vimos que China no representa nada en ese tema. Y sin embargo, hay una ley a través del COMEX, una normativa del COMEX, que le hace que baje casi a cero esa preocupación que tiene INTI. La respuesta de INTI es, no, el problema ya no es de esa partida, sino que van a utilizar otras partidas para importar basura. Vamos, entonces así podemos seguir con todos los productos especulando, elucubrando, que entonces van a encontrar formas para hacernos trampa. Bueno, para eso está el Estado, para eso está la normativa, para eso está el Ministerio de Producción, para eso está Ambiente, para eso están las aduanas, para seguir avanzando. Y además, Belkis y Fabricio, para eso está la cooperación técnica internacional. Uno de los mayores beneficios que tenemos de los acuerdos comerciales, adicional del tema de los acuerdos del acceso a mercados y traer materias primas más baratas a todo nivel y que el consumidor se beneficie, es la cooperación técnica. En la carta que publica INTI en redes sociales, se queja la gente de la cooperación ambiental y dice que, y textualmente dice esa carta, se está favoreciendo para mantener el uso de plástico, los plásticos de un solo uso. Lean bien, dice que se busca alternativas con la cooperación internacional para eliminar totalmente la creación y producción de plásticos de un solo uso. Y también hablan de energía nuclear y otros temas. No, dice cooperación en energía eólica, en biomasa, en energía solar, en hidrógeno, y también habla de nuclear, pero eso es un tema voluntario entre la academia, las partes, las
empresas, del Estado, si que quiere cooperar en eso. Un asambleísta decía hace poco, es que ahora nos vamos a convertir no solo en el basurero de desechos plásticos, que es el argumento de INTI, sino también nos vamos a convertir en el próximo Fukushima, en el próximo Chernobyl. Claro, ¿por qué? Porque resulta que ven que hay una palabra que dice, se permite la importación de residuos radiactivos, o perdón, que en el arancel dice residuos radiactivos, y ellos interpretan como que mañana vamos a comenzar a importar residuos radioactivos. Es el mismo debate que con los plásticos. No se puede importar nada que sea reutilizado, nada que sea peligroso. Las pilas, las baterías, todo ese tipo de temas no se pueden importar, están prohibidos. De la misma forma que el Ecuador también ha prohibido el ingreso de estos plásticos de un solo uso. Entonces, hasta ahora no hay un solo argumento real que vincule el TLC que se ha firmado, el texto de China, con los efectos que supuestamente causaría. Hay un mensaje, le quiero saludar públicamente y agradecer por la sintonía al ex viceministro primero y luego ministro Daniel Egarda. Me dice, y le traslado esto a Inti Gronever, bajo la lógica de nuestro invitado, se negoció basura con la Unión Europea porque también tiene cero arancel, es análisis cerrado, dice. El arancel no es la medida para regular, es la ley, reglamentos y demás que en comercio exterior habilitan prohibiciones o limitaciones, emisión de licencias previas de importación. Esto existe en Ecuador, no solo en China, sino que toda importación, sino para todas importaciones en el mundo. En el caso ambiental está la resolución 015 del COMEX. Me dice Daniel Egarda y le traslado esa inquietud y este comentario a nuestro invitado Inti Gronever, por favor. Muchas gracias. Bueno, Daniel firmó el TLC, pues. Le reemplazó a Julio como ministro de Productividad y Comercio Exterior del gobierno del presidente Lasso. Entonces, dicho sea de paso, le comento que he hablado con otros ministros anteriores de producción justamente para ver su postura y coincidimos justamente con esta preocupación que tenemos, que la traslado, ¿no? ¿Qué viene a futuro? Porque no me quiero quedar justamente en el tema del análisis. Lamentablemente tuvimos que quedarnos en una sola partida. Hay mucho más que hablar en temas, graves problemas en desechos electrónicos, en tema de metales, incluso como desechos. A ver, en el TLC puede servir de un punto de partida, pero no se tiene que aprobar en la Asamblea Nacional. Hay que firmar un TLC con China, pero no el TLC que negoció el expresidente Lasso. Eso es justamente la postura que estamos colocando. Lecciones aprendidas. Tenemos que abrir el debate para el próximo TLC que se trata de firmar con China, incluir a grupos amplios de la sociedad civil, entre ellos a los grupos ambientales. ¿No se incluyeron esos grupos en el análisis de o en la negociación del acuerdo comercial con China? Bueno, yo tengo ya una carta que me ha hecho llegar, ya son 108 organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional, entre ellos Sustainable Ocean Alliance de Estados Unidos, que no han tenido la oportunidad de poner esto en la mesa que estamos conversando, ¿no? Entonces, Julio dice, los argumentos no son reales. Los argumentos los estoy dando de lo que nosotros vemos, de todos los estudios que hemos hecho varios académicos. Yo tengo tecnología colocada en Ríos. Y si no se quiere ver esa realidad y uno se cree dueño de la verdad, eso es justamente el resultado, pues. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, a la Asamblea Nacional hacerle un llamado, no apruebe este TLC negociado en el gobierno de Guillermo Lasso, porque tiene esta problemática que es de preocupación, y lo que se tuvo que haber hecho es abrir el debate en el tiempo que se tenía que haber abierto el debate. No ahora que no hay cómo cambiar una coma, desafortunadamente. Es un punto de partida, sí. Hay temas muy interesantes. El enfoque principal que ha dado la negociación del equipo del expresidente Lasso ha sido justamente en los productos principales de exportación del país hacia China, que igual se van a seguir exportando. Ahora lo que hay que hacer es tener mayores cuidados en otras áreas, como lo que estoy mencionando. Se abre la puerta, ya se está exportando a otros países basura, como a Malasia. Se puede llegar al Ecuador justamente porque existe esta apertura. Entonces tenemos que buscar que, por ejemplo, dentro de las excepciones del tratado se coloque esto, porque sí se pusieron excepciones en el tratado, pero no se colocó nada de temas ambientales. No es un tratado con la Unión Europea, con todas las seguridades que tiene, es un tratado con China, que desafortunadamente, producto de su desarrollo muy rápido, tiene gravísimos problemas ambientales. Pero conceptualmente no termina siendo lo mismo. No, en absoluto no, porque esas son las realidades diferentes.
La realidad que estoy comentando de toda la contaminación que se da en China, todo ese proceso irregular, porque no es en contra del gobierno chino lo que estoy comentando, pero no podemos negar la realidad que existen un sinnúmero de corporaciones, organizaciones oscuras que están dedicándose al negocio de exportar basura. Eso es una realidad. Hay datos, hay información. Busquemos en Internet. Esto no es ningún argumento sin sentido. El tema es que se niega esa realidad sobre pretexto de aprobar un TLC en donde no se tomaron estas prestaciones. No se hizo, lamentablemente. Entonces, lo que hay que hacer a la Asamblea Nacional, hacer el llamado, no aprueben el TLC negociado en el gobierno del presidente Lasso. Hagamos un TLC incluso más arriba en temas de cooperación, cojamos lecciones aprendidas, que sirva como línea base ciertas cosas que Julio y su equipo ha hecho. Pero yo tengo una inquietud ahí, lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que no se dé paso. Yo le pregunto a Julio José si jurídicamente se puede dejar de lado ese acuerdo luego de la negociación, como plantea Inti Gronever. No, si es que no se aprueba el TLC. Si no se ratifica sería, porque ese es el término, bueno, ¿no? se ratifica, simplemente no es que queda suspenso, queda en cero. No hay TLC, no hay que TLC. volver a negociar. Hay que hacer uno nuevo. Y queda ahí. El planteamiento de Inti de eso. Entonces, pero a ver, algunos temas. Inti dice que en el capítulo de excepciones del TLC negociado no hay un solo artículo, dijo así tajantemente, un solo artículo que ponga excepciones al tema ambiental. Inti, anexo número 1, excepciones al tema del TLC con China. Literal D, que lo pongo en un momento en redes, dice, medidas relacionadas con la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y factores productivos y la seguridad y la soberanía alimentaria. Ahí está, literal D, habla del tema ambiental, nuevamente específicamente en el TLC. Entonces, tenemos constitución, tenemos 3 leyes orgánicas, tenemos normativa del Ministerio de Producción que prohíbe la importación de plásticos de un solo uso, tenemos normativa en el TLC para todo esto. El tema es que aquí hay una postura política. Inti la ratificó al principio y la acaba de ratificar de nuevo. Y dice, no se puede aprobar este TLC porque fue firmado por el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Ok? Con ese mismo argumento, no tuviésemos un solo TLC firmado en el Ecuador, ni uno. Porque todos se firman por gobiernos anteriores y se ratifican y se aplican por los siguientes. Todos han sido así. Y ni un solo acuerdo comercial, ventajosamente, todos ellos. Ninguno ha sido negado. Ninguno ha sido negado. Entonces, podría ser el primero si es que ocurre esto. Podría ser el primero y además, Fabricio, podría ser el que le cambia definitivamente las oportunidades de ese famoso cambio de matriz productiva al Ecuador. Porque aquí no hemos hablado absolutamente nada de los millones de productores de camarón, de pitahaya, de cacao, de café, de vegetales, de granos, que pueden beneficiarse en las tres zonas productivas del Ecuador, en la sierra, en la costa, en el oriente, de las exportaciones del TLC. Con respecto al tema de las reuniones, tuvimos 600 reuniones con diferentes gremios, asociaciones, cámaras. ¿Acaso que ayer la gente se enteró que estábamos negociando el TLC? Lo anunciamos en noviembre del año 2021, cuando iniciaba el gobierno del presidente Lasso. Lo anunciamos. Fuimos en febrero del 2022 para poder avanzar con las negociaciones. Y de ahí ha estado online el texto durante los últimos 10 meses, y subido en la página web del ministerio. Ahora llega a la Asamblea, pero el debate se hizo antes. Y durante las negociaciones, yo personalmente hice comparecencias 8 veces a la Asamblea. Ahí son debates públicos. En las universidades hubo debate, hubo academia. Pero claro, si es que algunas personas no participan y recién comienzan a leer el texto del acuerdo, ahora que ya solo falta aprobarlo, pues evidentemente ya no se puede abrir. Así son las normativas internacionales. Ahora, el llamado de mi lado. Los temas ambientales son importantes. He demostrado con los hechos, con las leyes, de que no son válidas esas especulaciones. ¿Qué tiene que ver Malasia aquí? ¿Qué tiene que ver lo que le manda Estados Unidos a otro país y demás? Estamos hablando del TLC con China. En el texto del TLC con China se prohíbe que relajemos todos los temas relacionados con la institucionalidad ambiental y seguir avanzando. Pero ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Supongamos que mañana se niega en la asamblea el TLC con China. ¿Okay? ¿Cambia algo la situación ambiental del Ecuador? Ya los ríos son impolutos, ya las industrias no poluyen, ya somos excelentes en control y demás. No, tenemos que seguir trabajando sobre eso. Pero en cambio perderemos la oportunidad histórica de venderle a 1.400 millones de consumidores. A mí me parece muy, muy cómodo para cualquier persona, desde una mesa, financiado incluso por ONGs, por becas, por tener un trabajo fijo,
que a cualquiera de nosotros le vayamos a decir a un productor de cualquier lado, por ejemplo, un productor de Manabí, por ejemplo, un productor de Guayas, por ejemplo, un productor de la Sierra Central, oye, tú no vas a tener oportunidades de vender en ese mercado porque puede llegar a pasar X, Y o Z. Ahí hay realidades y hay cosas que son simplemente relatos imaginarios de lo que puede llegar a pasar. Correcto. Gracias, Julio José Prado. Para concluir este panel, las conclusiones, digamos, en este caso de Inti Groneberg. Claro que sí. Bueno, solo para aclarar, no me financia nadie, Julio. Yo vivo de mi trabajo. Para el llamado a la Asamblea Nacional, no acepten el TLC mal negociado en el gobierno del presidente Lasso, que no es un tema político. Hemos demostrado con argumentos, hemos demostrado una realidad que se niegan a ver. Justamente entre todas las mesas que habla Julio que se dieron, hubo un reportaje en el Diario Expreso, si la memoria no me falla, en noviembre, donde ya se hacía la denuncia de los grupos ambientales indicando de que no se está dando la apertura, que es una negociación hermética. Ese es el problema. Se pusieron a conversar dentro de su burbuja entre ciertos sectores y no abrieron la oportunidad para que otros sectores también podamos opinar. Y eso está documentado. Entonces, Julio tiene razón en algo, yo coincido. El Ecuador no está bien en temas ambientales. No es que la situación va a cambiar con el TLC mal negociado en temas ambientales si lo firmamos con China. No va a cambiar ahorita, pero puede cambiar a futuro. Eso es lo que estamos hablando. El futuro de este país es ambiental y habemos personas que nos preocupamos de que se mantenga así, que sigamos mejorando y que no se abran las puertas para algo peor. Esto es lo que se está denunciando, con datos, con evidencia, no solamente mío, sino de varios académicos a nivel nacional durante varios años que no se han tomado en cuenta. China tiene gravísimos problemas de contaminación, no es lo mismo que negociar TLCs con otros países. Ya está empezando a generar exportación hacia países que justamente tienen normativas o falta de tecnología para poder controlar. Entonces la solución es justamente que cuando se negocie, hagan dentro de las excepciones concretas, no un saludo a la bandera. Entonces, por favor, Asamblea Nacional, no hagan que el Ecuador se vuelva el basurero de otras partes del mundo. Es responsabilidad nuestra evitar esto, renegociar un TLC de forma adecuada, más plural, más abierta, que nos permita justamente evitar cualquier tipo de estas problemáticas en el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del planeta Tierra. Muchas gracias. Quiero agradecerles a los dos por el debate de altura, un debate enriquecedor además con sus criterios respecto del acuerdo comercial entre Ecuador y China. Gracias al exministro Julio José Prado, gracias al PHE Innovación Inti Groneberg, a la audiencia también. Tuvimos un par de minutos que nos fuimos, se nos cayó la transmisión digital, pero volvimos enseguida y recuperamos inmediatamente la visualización con nuestra audiencia. En radio todo ok, por si acaso. 2 minutitos que algo pasó tecnológicamente, pero seguimos obviamente con el espacio. Bueno, 8:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.